Realmente, la misión que tenemos ahorita es llevar todo lo que es la cultura de la corrosión a través de pues, las zonas de México, las zonas que más sufren de corrosión y las que también menos sufren, pero que no le ponen atención por lo mismo. Entonces queremos este, pues ser una punta de lanza para comenzar a cultivar este tema, ¿no? Entonces, hemos tenido ya otros dos webinars anteriores que corresponden a este primer ciclo, que se llama Mantenimiento y Planificación de la Prevención de la Corrosión. Y con este tercer webinar vamos a cerrar este primer ciclo de tres webinars que vamos a armar, ¿no? Pues no me queda nada más que agradecerles de nuevo a todos los que están aquí, principalmente porque por ustedes se hace todo esto, y pues presentar a nuestro ponente, que la verdad es un maestro en todos estos temas. Es para nosotros es para nosotros un honor tenerlo como presidente del capítulo de MPP Jalisco. Él es licenciado en química de la Universidad Central de Venezuela, 1981, y especialista en ciencias técnicas de la corrosión de la Universidad de Ferrara, en Italia, 1986, con más de 40 años de experiencia en la evaluación de condición, inspección y análisis de causas de fallas en instalaciones de termoeléctricas, petroquímicas y refinerías de petróleo y plantas de diferentes procesos. Es instructor autorizado ante la ASME desde el año 2002 para los cursos de la sección 7, cuidado de calderas de potencia, sí, de boilers and pressure vessel codes y planes de inspección de calderas basado en riesgos según el código ASME PCC3. Es director general de la empresa de combustión, energía y ambiente. Tiene más de 30 artículos en revistas y congresos internacionales. Así que no me queda más que decirles que es un profesional en el rubro. Entonces los dejamos en buenas manos. Amigo Carlos, estás con todos. Muchas gracias Andrés por la presentación, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos, dedicando este rato para que hablemos de corrosión, ¿no? Bueno, mi conferencia se va a llamar ¿Cómo gerenciar la prevención de la corrosión? El otro día en la conferencia anterior, en el webinar anterior, me llamó mucho la atención que el ingeniero José Cirera, que es nuestro jefe regional de AMPP, dijera que él consideraba o sentía que en la mayoría de las instalaciones los ingenieros de corrosión o las personas encargadas de la corrosión están allí debajo de la escalera, están como guardados, como... Entonces, la intención de esto, aquí tengo un gran reto, ¿no? Y es que tengo gente muy veterana y tengo un grupo importante de estudiantes sin mayor experiencia en el tema. Entonces me toca jugar al acordeón, lograr o sea, darle valor agregado a los más veteranos, a los más expertos y jalar hacia el tema de la corrosión a los estudiantes, ¿no? Nuestra generación de relevo. Entonces, importante bueno, a ver si al final logro esta simbiosis. Es muy importante que sepamos que la corrosión es inevitable, ¿verdad? La corrosión de los metales comienza en el momento en que se fabrica. Ya desde ese momento ya empezamos, es un proceso natural, es un proceso espontáneo, entonces no hay otra que hacer sino ver la forma de minimizar sus efectos. Este es un eslogan que yo suelo usar mucho, ¿no? Dice, la corrosión trabaja las 24 horas al día, los 365 días al año, no requiere presupuesto, no pide vacaciones, ¿y nosotros qué? ¿Mm? Entonces, dentro de ese concepto, nosotros tenemos que ser lo más inteligentes posible, lo más planificado posible, porque si no, vamos a estar todo el tiempo resolviendo problemas, ¿no? Bueno, un poco la intención, nosotros formamos este capítulo, ya en México estaba el de Ciudad de México, el del capítulo México, la idea es hacer una gran simbiosis, un gran trabajo en equipo, estamos muy de cerca los dos grupos
y es importante que ustedes como afiliados, como miembros de MPP, se acerquen, no se hagan miembros de un club nada más para ir a la fiesta de fin de año. Vayan a jugar tenis, vayan, o sea, sean dinámicos en este sentido. Estamos por comenzar algún grupo de interés técnico para que todos los que están en ese tema se integren, discutan, presenten sus opiniones, sus dudas, y se haga ese tipo de intercambio basado en las normas. Entonces, contamos con el respaldo de AMPP. Algunos más veteranos fuimos miembros de NACE, otros más pintureros fueron miembros de SSPC. Hoy en día estamos todos juntos. Entonces, el llamado es a que nos organicemos y que trabajemos en equipo para que la corrosión no nos gane. Luego, importante, nuestra generación de relevo. Este, educar a nuestra generación de estudiantes. Ya nosotros, a pesar de que como capítulo estamos activos desde diciembre, noviembre del año pasado. Ya hoy en día contamos con 2 capítulos de estudiantes. Creo que tenemos un buen grupo hoy aquí en la sala. Entonces, me gustaría que levantaran la mano los que son estudiantes de nuestros capítulos de la UDG, de la Universidad de Guadalajara y de ITESO. No hay más remedio, comenzando ya con a lo que vinimos, no hay más remedio que proteger los metales, aunque la definición de corrosión hoy en día no se limita a metales, a materiales. Entonces nos toca proteger los materiales, asumiendo muchas veces altos costos. Este, Esos gastos no resuelven el problema, ya dijimos que es espontáneo y que se mantiene en el tiempo, pero nosotros podemos prolongar la vida de nuestros activos. Las medidas preventivas no hacen más que alargar los procesos, o sea, retener los procesos de corrosión y no se logran suprimir al 100%. Entonces, tenemos que ver la forma en que podamos nosotros inteligentemente, planificadamente lograr mantenerla en sitio. Yo diría que hoy en día, más que trabajar mucho en investigación y desarrollo, lo que tenemos que dedicarnos es a enseñar lo que es el fenómeno, ¿verdad? Los medios disponibles para prevenirlo, hacerle frente y difundir eso, no solamente entre ingenieros, también entre técnicos y lo más importante, entre los gerentes. El otro día decíamos que hay muchos gerentes, muchos dueños de empresas que no le prestan mayor atención a este tema. Es muy importante que ellos también este, se vean, eh, se eduquen en ese sentido, ¿no? Entonces, este, el llamado entonces, y lamentablemente, como dice aquí, la mayoría de las fallas prematuras ocurren por causas conocidas. Después de que se hace el análisis de falla, mira, falló por esto y la pudimos haber prevenido, ¿no? Entonces, lo ideal sería anticiparnos a este problema, ser bien organizados cuando hablamos de prevención de la corrosión, pero habitualmente esta identificación se hace post-mortem. Lamentablemente a muchos de nosotros nos contratan o nos llaman para hacer un análisis de falla cuando pudimos haber hecho un trabajo preventivo. Entonces, importante todo esto. Conoce, eh, Comencemos entonces ya dentro de nuestras áreas de trabajo y dentro de AMPP, Jalisco y México, comencemos por crear conciencia sobre lo que es la corrosión entre todas las personas. Tenemos que educar a los técnicos, profesionales y gerentes sobre los riesgos que tenemos en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la idea errónea que tenemos de que no se puede hacer nada, la corrupción está ahí. Ya Carlos dijo que es algo espontáneo y que es natural y que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Obtengamos apoyo de la industria, las instituciones. Nosotros estamos buscando la forma de acercarnos a cámaras, a otras cámaras, a empresas, a corporaciones, de manera que logremos ese acercamiento, ¿no? Entre todos los afectados por la corrupción.
Lamentablemente, de forma anual se pierde entre el 10 y el 20% de los materiales que se producen. ¿Mm? Este, ese número, esa cifra se mantiene en el tiempo porque este, en el tiempo también aumenta la agresividad atmosférica, aumenta la severidad de los procesos. Nosotros buscamos la forma de producir más, entonces hacemos más esfuerzos, más efectos sobre los materiales, sobre los equipos y hay un aumento de instalaciones industriales, entonces hay más contaminación también. Esto implica que en la medida que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestra visión y nuestros recursos para prevenirla, estamos haciendo un buen trabajo. Como ingeniero de corrosión, a todos los jóvenes que están presentes hoy de nuestra generación de relevo, pues les digo que tenemos dos opciones, ¿no? Una es, bueno, ya Carlos dijo que era inevitable, entonces vamos a ir reparando lo que se vaya dañando, ¿verdad? Lo que llaman un bombero, un apagafuego. Este, sigamos con esas especificaciones que ya muchas veces he escuchado, es que desde el principio la especificación de ese material, la especificación de ese recubrimiento no era el adecuado, ¿verdad? Entonces, sigamos así, total, el equipo dura 10 años y en 10 años tenemos el presupuesto para cambiarlo, ¿verdad? Pero tenemos que analizar el nivel de riesgo. ¿Qué puede ocurrir si ese equipo falla, si ese recipiente falla? ¿Qué efectos va a tener sobre la instalación, sobre las personas, sobre las comunidades donde estamos? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O la otra opción es que nos planifiquemos, ¿verdad? Que planifiquemos bien lo que son las restauraciones, los monitoreos, los mantenimientos, que los mantenimientos sean bien enfocados con base en el daño que se está generando, ¿verdad? Con inteligencia. Es importante que nosotros tengamos un plan de trabajo. Eso es muy, muy importante que nosotros tengamos ese plan de trabajo. Para eso, cuando lleguemos como ingenieros de corrosión a nuestra instalación, a esta instalación donde estamos trabajando, donde vamos a trabajar, tenemos que recoger toda la data de los equipos, de las tuberías, de las instalaciones. Tenemos que levantar información, entrevistar gente de mantenimiento, entrevistar, estoy poniéndome yo como ingeniero de corrosión, ¿verdad? Entrevistar gente de mantenimiento, entrevistar operadores, incluso gente de seguridad, levantar información de la condición en que está, hacer recorrido, visualizar. Ahorita vamos a ver varias imágenes que tienen que ver con esto. Esa información, organizarla, distribuir la información con mantenimiento, con ingeniería de procesos, con las otras. Tenemos que trabajar en equipo. En muchas instalaciones, a mí me ocurrió cuando trabajé en la petroquímica, que alguna vez, siendo yo ingeniero de corrosión, fui a hablar con ingenieros de procesos y me decían, no te metas en mi trabajo. ¿Mm? Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que distribuir esa información, los riesgos, los posibles mecanismos de daño, cómo cada uno de nosotros puede aportar, ¿verdad? Entonces, si hay que reparar algo, si hay que, pues hacer una solicitud de trabajo, una orden de trabajo, como decía el profe, el ingeniero José Luis, en el webinar anterior, una orden de trabajo para efectuar la ejecución de correcciones en caso de que haya que hacer correcciones. Si nosotros vemos la posibilidad de poder monitorear, la posibilidad de hacer alguna inspección, de implantar algún sistema, de implantar un sistema de prevención, de inyección de inhibidores, de protección catódica, de recubrimiento, pues entonces solicitar que eso se haga, ¿verdad? Se ejecutan esas dos actividades, se resuelve, llegamos a una línea base de nuestra instalación y comenzamos a trabajar. Hay que auditar, por supuesto, lo que se está pidiendo que se haga para que realmente se haga lo que necesitamos y luego nos toca monitorear, inspeccionar en el tiempo y ver cuándo tocaría hacer una próxima inspección o cuándo tocaría hacer un próximo mantenimiento, pero ya enfocado, ya en concreto, ¿verdad? Esa data pues va a ir variando y me va a ir alimentando esta información de condición y yo voy a tener mi plan de mantenimiento basado en esa condición que tenemos.
Para eso no tenemos que inventar la rueda, tenemos información, tenemos normas, tenemos códigos que nos dicen cómo hacer ese trabajo. Tenemos una práctica recomendada del Instituto Americano del Petróleo, que es muy conocida entre la gente que está en el tema de inspección de equipos estáticos, que se llama inspección basada en riesgo. Entonces, yo levanto las condiciones, identifico posibles mecanismos de daño, pueden ser de corrosión o pueden ser daños mecánicos, y con eso yo hago mi plan de inspección. Una vez que yo identifique la condición en que está mi sistema, entonces yo genero mis planes de mantenimiento. Entonces es una forma metódica de trabajar. La otra es la PCC3 de ASME, también basada en inspección basada en riesgo. Lo interesante de esto es que nos dice para los diferentes materiales, en las diferentes condiciones de trabajo, cuáles pueden ser los diferentes mecanismos de daño y sabiendo los mecanismos de daño, cuáles pueden ser los métodos de inspección a utilizar. ¿Mm? El próximo webinar precisamente nos lo van a dar sobre esto, la necesidad de que un ingeniero de corrosión, una persona de corrosión, sepa de ensayos no destructivos, ¿no? Entonces, tenemos en esta metodología una primera fase que es levantar toda la información, ver cómo está operando nuestro equipo, cómo es el control químico, si se está dosificando algún inhibidor, si se toman muestras, pero no me digan yo tomo muestra una vez al mes, porque los sistemas suelen ser muy dinámicos. Entonces tenemos que organizar todo esto, si han ocurrido fallas, por qué han ocurrido fallas y hacer ese análisis, ver en muchos sitios han ocurrido fallas y nunca han hecho un análisis de fallas, no saben por qué falló, entonces no saben cómo, no saben cuál fue el mecanismo, si no saben cómo relacionar esa falla con las condiciones de operación del sistema. Entonces tenemos que trabajar en todo esto y tenemos que trabajar en equipo. Para eso tenemos que hacer un equipo multidisciplinario. No podemos trabajar solo como los expertos en corrosión porque no nos la sabemos todas. Entonces necesitamos incluir a la gente de operaciones, ingeniería de procesos, mantenimiento, control químico, servicios técnicos en la parte de inspección, si lo hay, ingeniería de corrosión y materiales. O sea, todos tenemos que trabajar como equipo. Cada uno aporta algo importante para la definición de ese plan de inspección. Luego, ¿qué información vamos a pedir? ¿Cuál es esa información fija de la que me estás hablando, Carlos? Diseño de fabricación. Aquí pongo caldera porque esto es parte de un curso que yo dicto de la PCC3, pero diseño del fabricante de la instalación de cada uno de los equipos, de las tuberías, todo el diseño que tenemos allí, porque hay muchas condiciones de diseño que afectan o aceleran algunas condiciones de corrosión. Los años de servicio, los parámetros y régimen de operación. En muchas instalaciones resulta que fue todo fabricado para unas condiciones de diseño y de repente la están usando esa instalación en otras condiciones a lo mejor más severas o a lo mejor mucho menos estrictas que también pueden estar causando daño. Variaciones en el diseño y la condición de operación, lo que les acabo de comentar. Histórico de fallas. Tenemos que recopilar todas las fallas anteriores. Informes, análisis de fallas que se hayan hecho, ver las causas y relacionar esas causas con las condiciones en que está la instalación, los históricos de inspección, qué inspecciones se han hecho a lo largo de estos últimos años, qué información nos ha dado esa empresa de inspección, qué hemos hecho de lo que ellos nos recomendaron y qué no hemos hecho y por qué. Toda esa información tenemos que levantarla. Si han habido reparaciones, si esas reparaciones han sido definitivas o temporales para siempre, ¿verdad? Como suele ocurrir. Todo eso tenemos que revisarlo. Si han habido alteraciones dentro de esas reparaciones, se han hecho alteraciones que cambian el diseño del equipo o del sistema. Y luego, con nuestra gente de control químico, con nuestra ingeniería de procesos, ver cuál ha sido el control químico cuando el equipo, aquí de nuevo dice caldera, pero cuando los equipos o la planta ha estado fuera de servicio, cuál ha sido el método de preservación fuera de servicio. Todo eso es muy, muy importante y es información que ustedes cuando lleguen como inspectores, no, como ingenieros de corrosión a una instalación, tienen que recopilar, tienen que sentarse con la gente y escuchar, entrevistar a los operadores, ¿no?
Hay otra práctica recomendada del Instituto Americano del Petróleo que es sumamente importante. Se llama ventanas de integridad operacional. Esas ventanas de integridad operacional nos ayudan a identificar o nos piden que identifiquemos cuáles son los parámetros críticos dentro de nuestra instalación, de nuestros equipos estáticos. Entonces, con eso nosotros vamos a pedirle al operador. El operador es nuestro inspector de todos los días, es nuestro mejor aliado. Entonces, como ingenieros de corrosión, tenemos que estar muy cerca de él. Él nos dice muchas cosas que muchas veces no le dice a sus supervisores para evitar problemas. Entonces, levantar esas ventanas de integridad operacional, definir cuáles son los parámetros críticos y pedir que esos parámetros críticos, primero el operador actúe de forma inmediata cuando uno de esos parámetros críticos se actúa, se supera su límite, porque nos va a acelerar problemas de corrosión. Y podemos alimentar esa información, ese levantamiento que hace el operador a nuestro sistema de definición de cuál va a ser el plan de inspección. Entonces, uno de los problemas más serios que generan mayor porcentaje de corrosión definitivamente es la corrosión atmosférica. Nuestra instalación está ubicada en un lugar, ¿verdad? En Tequila o en Tlajomulco, está en un sitio donde hay unas condiciones, o en Ciudad de México, disculpen, o en Monterrey. este, entonces hay unas condiciones atmosféricas, ¿verdad? Hay una humedad, una temperatura. Sí, pero esa digamos, la parte de afuera. Nosotros tenemos que identificar en nuestra instalación cuáles son nuestros microclimas, cuáles son nuestros microambientes, de manera que no pensemos que con un mismo tipo de recubrimiento vamos a proteger todos los equipos y todas las estructuras que tenemos en nuestra planta. Entonces, eso nos tiene que llevar a hacer esa visualización, dónde estamos nosotros ubicados, hacia incluso de dónde vienen los vientos y hacia dónde van, de manera que nosotros tengamos esa visión amplia. Muchas veces, este es un caso muy particular, estábamos en la costa, en una costa, con un viento que a veces venía del mar, del lago, y otras veces venía de la parte trasera, cambiaba el sentido del viento. Entonces, resulta que aquí habían unos médanos y este tanque, un tanque de monómero de estireno, este, estaba pintado todo con el mismo recubrimiento, por supuesto. Entonces resulta que la parte de adelante estaba perfecta y la parte de atrás estaba erosionada y corroída. ¿Por qué? Porque cuando venían los vientos del lado médanos, pues se erosionaba y se desgastaba. Entonces, eso tiene que visualizarlo en ese recorrido inicial, en ese levantamiento de información, lo tiene que levantar en esas entrevistas, lo tiene que levantar el ingeniero de corrosión. Este otro caso, un puente, de un lago que originalmente era un lago de aguas dulces, ¿verdad? Y resulta que al pasar de los años se abrió un canal de navegación, empezaron a pasar buques grandes de transporte de petróleo y ese lago se convirtió en un lago de agua salada. Y por otro lado, en un momento dado, instalaron aquí una gran petroquímica que generaba muchos vapores de cloro, de amoníaco, de todo. Entonces, estos cables que originalmente fueron pintados para un lago de agua dulce sin ningún tipo de contaminación, pues comenzaron a verse afectados. Todo eso tenemos que ver. Entrar a nuestra planta y verificar dónde está la torre de enfriamiento, qué efecto tienen los gases que salen de aquí, los vapores que salen de aquí, las espumas, sobre las tuberías, sobre instalaciones, muchas veces equipos que manejan gas, las estructuras, ¿verdad? Todo esto tenemos que visualizarlo y ir haciendo ese mapa nuestro, ser como el dron que va mapeando y generando el mapa de corrosión. Luego, si bien es cierto que en la parte externa, fuera de la cerca de nuestra planta, tenemos un ambiente muy amigable, baja humedad, poca contaminación. Dentro podemos tener salas con muy alta humedad, como vemos aquí, ¿verdad? Zonas de muy alta humedad, mucha espuma, muchos sólidos allí. Y todo esto me va a generar a mí un problema de corrosión dentro de mi estructura.
Entonces, yo no puedo pintar la cerca con el mismo recubrimiento que estoy pintando la estructura aquí dentro. Tengo que identificar cuál debe ser el cambio. Fíjense, este es una zona de almacenamiento de ácido sulfúrico. Fíjense cómo están las estructuras, ¿verdad? Cercanas. Entonces, tengo que pensar cuál recubrimiento va a proteger mi estructura contra ese ácido sulfúrico. Tengo que hacer pruebas de pintura, diferentes tipos de pintura en diferentes áreas, identificar cuál es la que mejor trabaja. Alguna, este era un patrón, un blanco, no se preocupen, no era una pintura tan mala. Esta era una planta eléctrica que quedaba frente a una planta de clorosoda y a otro lado quedaba una de amoníaco y urea. Entonces hubo que seleccionar el mejor recubrimiento para cada una de los frentes de esta planta. Lo ideal es llevar nuestras instalaciones a esto, tener cada zona, a pesar de sus condiciones, su microambiente, tenerlo bien identificado y bien protegido y no especificar lo mismo para todos. Hay estándares para identificar o evaluar las condiciones de estructura, ¿verdad? Existen eso. Hay criterios para definir o sea, aceptación y rechazo en cuanto a lo que vemos nosotros como daños. Entonces, no tenemos que inventar la rueda, tenemos que acercarnos a la bibliografía. Por eso también yo y nosotros los invitamos a formar parte de AMPP, porque AMPP les ofrece muchos de estos. Antes esta era SSPC, hoy en día es AMPP. Entonces, nos ofrece mucha bibliografía y nos planteamos desde aquí, desde Jalisco, organizar comités o grupos de interés técnico para que tengamos foros de discusión. Entonces, seguimos y tenemos que evaluar qué estructuras las tenemos sumergidas, qué estructuras son aéreas, qué estructuras son enterradas, si tenemos protección catódica, si hay recubrimiento. Fíjense, se ve que aquí ya falló muchas veces y arroparon esta tubería con esta, no sé, con este X, por no darle un nombre, ¿verdad? Ver qué características tiene el suelo, qué contaminantes puede tener el suelo, o sea, cuáles son los agentes corrosivos. Tenemos todo un trabajo por delante. Ser ingeniero de corrosión no es algo sencillo, ¿verdad? Pero es algo muy nutritivo técnicamente para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de tuberías, de equipos, tenemos que ver de dónde viene el agua que estamos tratando, que estamos manejando. En muchas instalaciones, sobre todo en termoeléctricas que quedan cerca al mar, utilizan el agua de mar para enfriamiento del condensador de la turbina, para algunos otros equipos. Entonces, ver qué efecto, qué contaminante y qué tengo yo que conocer de ese agua de mar que está entrando a mi sistema, qué tipo de protección estoy utilizando. Todo eso es muy importante en las tuberías de proceso, identificar qué fluido pasa por allí. Eso mismo está afectando intercambiadores de calor, está generando problemas de corrosión. Todo eso, hace poco, don Diego nos comentó que ellos tenían la parte de torres de enfriamiento. Pues muchas veces nosotros nos enfocamos en evaluar los niveles de corrosión en la salida o en el retorno de la torre de enfriamiento, pero el resto del proceso a lo mejor lo conseguimos con problemas de corrosión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estamos evaluando como debe ser? Tenemos que conocer muy bien el sistema. Y eso sí, trabajar con el equipo, o sea, trabajar en equipo con el resto de los compañeros. Entonces, estructuras de concreto, tenemos mucha estructura. Esta que está aquí, que les muestro aquí a la derecha, es una estructura, esto tenía meses de haber sido fabricado en una planta de clorosoda. Y cuando empezó a recibir la sal para producir la clorosoda, pues empezó a fallar, a agrietarse, hubo que reconstruir prácticamente todo. Entonces, ¿hasta qué punto el diseño, la ingeniería, la construcción están alineados con los posibles problemas de corrosión que pueda haber? Todo eso tenemos que difundirlo, ¿no? Tenemos en planta, sobre todo si se trabajan ácidos, fíjense la cantidad de problemas de corrosión. Pero entonces, si esto está así, de una vez yo, ingeniero de corrosión, tengo que pensar, esto viene de dentro del tanque, ¿cómo estará el tanque por dentro? Y tengo que
¿sabes? Ir y venir y tener una visión en tres dimensiones para ver qué es lo que puede estar pasando y qué debo hacer yo en mi próxima inspección. Entonces, el concreto, por supuesto, es un material alcalino. Cada vez que se vea afectado por un ácido, pues va a tener niveles de deterioro. Fíjense aquí, este daño que está acá, de una brida de una tubería que lleva ácido nítrico. Ey, ¿qué estamos dejando? O sea, ¿por qué dejamos que las cosas pasen? No, no, en este caso no hace falta un ingeniero de corrosión, hace falta un operador que notifique y actúe, ¿no? Es una piscina de neutralización de ácidos, igual, esos ácidos se neutralizan aquí, pero se ve cómo afecta la integridad de esa piscina y eso permite la fuga hacia la tierra, hacia el medio ambiente de estos ácidos. Entonces, tenemos que visualizar cada equipo, cada sistema, para ver qué daños puede estar teniendo. Por eso lo importante de levantar esa información inicial, ¿sí? Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor no duden en hacerlo, que ya vamos avanzando y nadie ha dicho nada. No sé si en el chat han puesto algo, pero por favor no duden en levantar la mano o preguntar de una vez, ¿sí? Luego tenemos este tema, le encanta a Andrés Martín, el tema de la protección contra fuego. En mi tiempo solamente había cemento antifuego, pero hoy en día hay otros recubrimientos y de hecho, déjame hacer propaganda. Andrés está comenzando a formar un grupo de interés técnico en este tema para definir todo el tema de especificaciones, todo el tema de aplicación e inspección. Así que el que esté interesado en participar eso, en recubrimiento ignífugo, por favor, no duden en ponerse en contacto con Andrés. Entonces, muy importante, porque cuando en mis tiempos de ingeniero de corrosión de planta, se usaba cemento y debajo del cemento, como ya estaba protegido por el cemento, que es un cemento poroso, pues nadie pintaba debajo de eso. Entonces, hubo que cambiar la concepción de los ingenieros de proyecto, decirles, no, señor, debajo del cemento refractario, perdón, del cemento a prueba de fuego, debajo del aislamiento térmico, que eso era otro concepto que hace 30 años no se manejaba. Decían, no, debajo del aislamiento, ya el aislamiento térmico es una protección. Pues no, no. Entonces tenemos que educar a nuestros colegas de proyectos, de ejecución, de mantenimiento para que trabajemos en equipo. En la mayoría de las industrias, muchas instalaciones están recubiertas por aislamiento térmico. Allí abajo tenemos un gran problema, un enemigo escondido que en cualquier momento puede saltar. Lo vemos en las superficies que están expuestas, pero debajo del aislamiento es mucho peor, sobre todo en instalaciones que trabajan durante un tiempo y tienen paradas prolongadas, tipo los ingenios azucareros, que trabajan, no sé, dependiendo del país. En Colombia trabajan todo el año, pero en Panamá trabajan 3 meses al año, el resto del año los equipos están fuera de servicio. Entonces, mientras está caliente la tubería, pues no hay condensación, no hay humedad ni contaminante que llegue a la superficie del tubo. Pero cuando sale de servicio, toda esa humedad llega y los contaminantes empiezan a actuar y a generar problemas de corrosión. Es muy severo esto. Y muchas veces nuestros compañeros de mantenimiento pues hacen trabajo y dejan así. Reparan aquí una fuga que a lo mejor fue por corrosión, ¿verdad? Por el mal recubrimiento que tiene y dejan esto así. Entonces, ese tipo de cosas son parte de esa concientización en la que tenemos que trabajar. Esto fue un caso en el año 93 que nos afectó. Yo estaba trabajando en una petroquímica y en un horno de una de las plantas, en una de las plantas de olefinas, hubo un incendio. Y el incendio se originó, fíjense, la pérdida de espesores que tiene esta tubería. Era una tubería aislada térmicamente. Entonces,
tenemos que visualizar. En aquel tiempo, pues nosotros nos tocaba colocar ventanitas y medir espesores en diferentes puntos de las tuberías aisladas o de los equipos aislados, y en otros sitios había que quitar el aislamiento para hacer la inspección general. Eso implicaba mucho trabajo. Ya hoy en día eso no pasa. El otro mensaje a nuestras generaciones de relevo: hay que ser creativos, hay que ser creativos. Después de este problema que dijimos, bueno, ya señores, se acabó, no podemos seguir pensando que debajo del aislamiento no se debe recubrir con un protector. Tenemos que empezar. Entonces, yo empecé a buscar en NEIS, y en NEIS hay una norma que todavía está vigente que se llama el estado del arte de problemas o sea, de protección bajo aislamiento térmico, estado del arte. Pero ¿cómo yo podía evaluar cuáles de esas recomendaciones aplicaban a mi instalación? ¿Mm? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Inventamos. A veces nos toca inventar. Esta fue mi tesis de maestría. Inventamos una probeta, ¿verdad? Que se calentaba con una resistencia eléctrica, que recubrimos con diferentes tipos de pinturas, ¿verdad? De recubrimiento, y diferentes tipos de aislamiento térmico. Me disculpan los que tienen laboratorios por esta cámara salina que yo usé en esa oportunidad, pero nos funcionó y seleccionamos el mejor recubrimiento y el mejor aislamiento térmico para diferentes sistemas nuestros. Eso fue un trabajo que se publicó en el Congreso de Corrosión en el año 94, ¿verdad? Este, y aún hoy en día, pues no se tiene. Entonces, invito a aquellos que quieran formar un grupo de interés técnico sobre corrosión bajo aislamiento térmico, me anoto como participante y empezamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, de nuevo, hay mucho por hacer, no todo está escrito, pero tampoco tenemos que inventar la rueda. Hay normas asociadas que debemos. Entonces, el tema de las tuberías. Muchas tuberías son de acero al carbono, pero muchas tuberías son de acero inoxidable. Esta tubería que está aquí, por ejemplo, este soporte se corroyó, se movió, y genera una desalineación en esta tubería que era de inoxidable. Esos son esfuerzos que generan problemas de corrosión bajo tensión. Entonces, tenemos que aprender mucho, tenemos que conocer mucho, tenemos que visualizar nuestro sistema. Esa data fija inicial que tenemos que pedir nos tiene que servir para hacer el análisis completo de qué puede estar pasando. Esto que está aquí, una tubería de inoxidable, acoplado, lo vamos a ver ahorita en un ratico, acoplado a un tanque de almacenamiento de aluminio, ¿verdad? Aluminio con inoxidable. Ahí hay dos metales, hay un par galvánico y hay un problema potencial de corrosión, pero lo que le quiero mostrar es otra cosa, y es que las bombas que estaban aquí a la succión de este tanque no estaban bien alineadas, tenían muchas vibraciones, y entonces se generó problemas de corrosión, fatiga. Todo eso nosotros tenemos que saber de las instalaciones, de los potenciales mecanismos de daño. Tenemos que tener una visión muy amplia. Y por supuesto, como no podemos saberlas todas, tenemos que trabajar en equipo de nuevo. Muchas veces conseguimos instalaciones donde las tuberías colgantes tienen muchos esfuerzos, ¿verdad? Están, digamos, autosoportadas, no tienen un apoyo, y eso genera primero vibraciones, después unos esfuerzos que van a generar a fin de cuentas daños, fugas. Entonces tenemos que pensar, inspección basada en riesgo, si ocurriera esa fuga, ¿qué pudiera pasar? Se va a generar un ambiente explosivo, pudiera estar ocurriendo una explosión en caso de que ocurra una chispa, pudiera estar desapareciendo la planta donde estamos con todos nosotros. Todo eso tenemos sin ánimo de causar alarma, pero es importante que lo visualicemos. No esperemos a que las cosas ocurran. Entonces podemos estar teniendo problemas de corrosión, fatiga, por esos esfuerzos permanentes. Podemos estar teniendo, fatiga si hay vibraciones, si hay contracciones y dilataciones, este, corrosión bajo tensión. O sea que tenemos que aprender de muchos sobre los diferentes mecanismos. También hay bibliografía sobre eso. La misma API tiene una norma, la 570, una práctica recomendada, la 571, a la cual hacen muchos otros códigos, muchas otras normas, hacen referencia, donde aparecen todos los posibles mecanismos de daño que pueden ocurrir.
Entonces, entre eso, inspección basada en riesgo y que nuestro operador haga las rondas en función de esas ventanas de integridad operacional, ya tenemos la mitad de la tarea hecha. Que la otra mitad es prevenir el problema de corrosión. Esto es una tubería recién instalada en una planta doble fina. Esta es la tubería que mandaba los gases fuera de especificación a un flare, a quemarse en un flare. Estaba recién instalada y el día que se hizo el recorrido, el jefe de planta oyó un psss. Yo, mira qué raro, quedó alguna fuguita por ahí. Pues alguna fuguita era que en poco tiempo esta tubería que pasaba por aquí y iba al flare, pues se agrietó y generó una alarma, un problema muy severo. Entonces, tenemos que ir desde la especificación, el almacenamiento, el acondicionamiento, la fabricación, toda esa información tenemos que. Hace poco yo hice un análisis de falla de una tubería de acero inoxidable que pensaron que el problema era que la tubería era china, que había estado almacenada en la intemperie y resulta que tiene un proceso de acondicionamiento, de saneamiento, ¿verdad? Para ponerla a funcionar en un proceso alimenticio y se excedieron en las concentraciones, los pH no fueron los adecuados y generaron fallas en la tubería, prematuras, por supuesto. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Esto es una chimenea en una central termoeléctrica. Esta escalera, todos estos tornillos que la sujetan, en la escalera es de acero al carbono, pero todos estos tornillos en la orilla del mar eran de inoxidable. Al pasar un año, 2 años, empezaron a caer del cielo estos pedazos de tornillo. Entonces ahí sí nosotros empezamos a usar el casco de seguridad, ¿verdad? Porque no sabíamos cuándo iba a caer un tornillo de eso. Y resulta que el problema fue que colocaron un inoxidable, que sí se oxida, ¿verdad? En un medio ambiente marino y tuvimos este problema. Hubo que reemplazar absolutamente todos los tornillos de la escalera, ¿verdad? Para evitar accidentes y para evitar que la escalera se nos viniera abajo. Entonces, conocer los mecanismos de daño, problemas de erosión, corrosión, todo eso, todo tenemos que conocerlo, identificarlo en función del proceso y los equipos que tenemos. Todo eso tenemos. Si tenemos hornos de calentamiento, si tenemos calderas, si tenemos que identificar también los potenciales problemas de corrosión o de daños que podemos tener en cada uno de los componentes de ese horno o de esa caldera, ¿verdad? En sus sobrecalentadores, en sus economizadores, fatiga térmica, todo eso tenemos que conocerlo y para eso tenemos que estudiar nuestra generación de relevo y bueno, y los más veteranos también tienen que visualizar ese panorama que tenemos frente a nosotros cuando queremos prevenir la corrosión, cuando queremos gerenciar esa corrosión. A nivel de calderas, pues muchas veces quemamos combustóleo y ese combustóleo genera cenizas, como vemos aquí, y esas cenizas me generan pequeños daños, que te da una picadurita. Pues esa picadurita genera en esta caldera, una vez al mes, genera una parada y la necesidad de cambiar entre 8 y 10 tubos cada mes. Es una condición muy inestable. Estas cenizas, además, recuerden que el combustóleo, cuando se quema, genera ácido sulfúrico, o sea que me genera daños por corrosión. Cuando yo apago la caldera, ese ácido ataca. Y cuando yo estoy en servicio, estas cenizas tienen unos óxidos de vanadio que se funden. Fíjense, aquí está visto al microscopio, se funden y me van generando estos daños. Entonces, ¿en qué condición está la caldera? Tenemos que hacer un plan de inspección. Tenemos que ver hasta qué punto esto me está afectando la integridad de la caldera. Entonces, definir en algunos sitios están pensando si cambian la caldera o le hacen un mantenimiento mayor, pero no saben qué hacerle como mantenimiento mayor. Entonces hay que hacer un plan de inspección, verificar, sabiendo cuáles son los mecanismos de daño, entonces entrarle y ver si realmente es mejor reemplazar, poner una caldera nueva o hacer el mantenimiento mayor bien, digamos, enfocado de nuestra caldera. Todo eso, esto lo vimos antes, ¿verdad? Vimos el daño en el concreto, la alarma, como les dije, tenemos que ver hacia atrás y hacia adelante, qué hay hacia adelante, qué hay hacia atrás, qué hay detrás de esto, pues un tanque que seguramente aquí haya una soldadura.
Pues esa soldadura ya tenía todo un histórico de reparaciones, unas peores que otras, y eso generaba poros, y esos poros tenían concentraciones mayores que el resto. Entonces hay un término que se conoce como celdas de concentración diferencial, y ahí hay más corrosión, y hay perforación, y hay daños. Entonces tenemos que visualizar todo, tenemos que asegurarnos que perdón, disculpen, tenemos que asegurarnos que esas reparaciones sean hechas por personal calificado, por, con procedimientos calificados, que todo esté como debe ser para que no nos genere problemas de corrosión posteriormente, ¿no? Entonces, no es que dejen que ese hombre es el que siempre suelda, tenemos que empezar a evaluar cómo son nuestros procesos y hasta qué punto nosotros estamos haciéndolo bien. Cuando digo estamos, no es el ingeniero de corrosión, son todo el equipo de planta, ¿no? No los escucho, los siento muy, muy callados. No sé si haya algún punto que quieran comentar, me tienen nervioso. El silencio me causa mucho ruido. Este, Hasta ahorita todo bien, Carlos. Muy Muy bien. bien, Gracias. bueno, me alegro. Entonces, dentro de esa visualización, ese recorrido que debemos hacer a la planta, pues hay de todo. Hay radiadores, ¿verdad? Fíjense en qué condiciones está este radiador, qué medio ambiente hay allí, por qué estas aletas se corroyeron, o sea, de qué es el tubo, de qué es la aleta y si hacen o no hacen par galvánico y me generan problemas de corrosión ante un ambiente particular. Fíjense la cantidad de cosas que nos toca aprender, visualizar, y hay que hacerlo de forma ordenada, porque si no nos vamos a volver locos, no vamos a lograr atacar todo esto. Entonces tenemos que ir levantando información, evaluando condición y generando órdenes de servicio. Al principio a lo mejor los planificadores de mantenimiento nos van a coger rabia, ¿no? Nos van a decir, ahí viene otra vez el hombre. Pero tenemos que buscar la forma de entrar en ese equipo de trabajo. Este fue el tanque del que les hablé antes, ¿verdad? Una tubería de inoxidable conectado con bridas de inoxidable, con tapas de inoxidable, escaleras de acero al carbono, tubings de sistema de alarma y eléctrico de galvanizado. Entonces, fíjense la variedad de corrosión y el tanque aquí en esta zona corroído con óxido de aluminio. Entonces, yo soy de los que dice que al ingeniero de proyecto, después de que hace el proyecto, lo debería mandar por lo menos a los 2 años a trabajar en mantenimiento, para que él vea todo lo que recomendó y que no debió haber recomendado. Entonces, es muy importante que tengamos esa visión, ¿verdad? Que conozcamos, tanto nosotros como los ingenieros de proyecto, qué puede pasar cuando se hace una selección de material mal hecha. Este es un caso, ya estamos casi terminando, este es un caso reciente, ¿verdad? Donde en una fábrica de productos, aceites y harinas, pues esto es la cesta a la succión de las bombas de agua de alimentación de unas calderas, para que no digan que no hable de calderas. Este, Esto taponaba la succión de la bomba y hacía que la caldera se apagara por bajo nivel de agua, porque no tenía capacidad de alimentar. Esto era materia orgánica, es aceite que entra a la caldera. Dentro de la caldera, ese aceite se transforma, se saponifica, se convierte en espuma, se convierte en CO2 y ese CO2 se va con el vapor y cuando condensa es ácido carbónico y me genera daños de corrosión en los diferentes cocinadores de esos aceites. Eso hace que ingrese más aceite al condensado que va a regresar a la caldera y es un círculo vicioso, ¿verdad? Es un círculo vicioso que permanentemente nos está causando problemas. Entonces, tenemos que visualizar, por eso la entrevista con los operadores, la entrevista con los mantenedores es muy importante. ¿Qué información ellos me pueden facilitar y yo puedo usar para hacer mi plan de acción? Aquí hay que hacer un trabajo con la gente de tratamiento químico, ese condensado que venía de planta
nunca se analizaba. O sea, sencillamente era condensado y el condensado es bueno. Retornaba y lo que se hacía era evaluar el agua que se reponía, el agua suavizada. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros contaminantes, cómo vienen, en qué concentración, qué efecto pueden tener, porque a veces esto, otras veces en lugares de almacenamiento de combustible, el propio este, petróleo, el propio, o sea, tenemos que llegar visualizando desde arriba, desde el dron, visualizando todo el sistema, el macroambiente, el microambiente, cada uno de los microambientes, y dentro de los procesos, qué condiciones de trabajo tienen y qué puede estar pasando. Entonces tenemos que planificarnos, tenemos que ver el macroambiente, pero también definir esa ubicación geográfica, si es marino, si es rural, si es urbano, si es industrial y hay otros contaminantes, ¿verdad? Definir el ambiente de nuestra planta, qué tipos de procesos tenemos, o sea, retomando otra vez ese tema, identificar y caracterizar cada uno de los equipos principales, materiales, procesos, fluidos, tiempos de operación, tiempos fuera de servicio, identificar y caracterizar los problemas de corrosión más comunes en cada equipo, en cada proceso, en cada área de planta, ¿verdad? Definir en la planta, identificar los microambientes en la zona de secado, en la zona de, o sea, en cada ambiente, almacenamientos, tableros eléctricos, todo eso tenemos que identificar en qué condiciones está, ¿verdad? Hacer ese recorrido, ese reconocimiento, este, la situación actual, ¿verdad? Las estructuras, en qué condiciones está, qué tipo de recubrimientos se usan, en qué condiciones está, si hay protección catódica o no, este, si se monitorea, cómo va todo eso, en los equipos, condición de diseño, si ha habido un cambio de diseño, toda esa información tenemos que levantarla para nosotros acumular, ir definiendo potenciales problemas de corrosión para hacer un plan de inspección, un plan de monitoreo. Y a lo mejor yo esto, si coloco un sensor permanentemente, me puede estar dando información, ¿verdad? Y actuar con esas ventanas de integridad operacional, actuar de forma inmediata. Los históricos de mantenimiento, qué reparaciones se han hecho, las fallas, qué fallas han ocurrido, en qué equipo, dónde. Ver, visualizar, como les digo, desde nuestro dron, toda nuestra planta, qué áreas hay, aquí hay unas torres de enfriamiento, qué efectos tienen sobre estos tanques de almacenamiento, qué almacenan, aquí hay un horno, aquí hay dos calderas, entonces visualizar bien todo. Aquí hay una piscina de neutralización de ácido, aquí hay un tanque de aluminio, entonces todo eso tenemos que visualizarlo y ver cómo podemos prevenir áreas descuidadas, con alta humedad, altas áreas de producción de alta humedad, puntos de inyección de ácidos, ¿verdad? Zonas de bombeo de ese ácido. Fíjense, esto es muy interesante. Este es el techo de un tanque de ácido en una planta desmineralizadora. Fíjense lo corroído que está esto, el ambiente en general tendría que estar muy contaminado con esos ácidos y este es el ducto que presuriza la sala de control donde están los operadores. La presuriza, pero ya los ácidos se encargaron del ducto. Entonces, dentro esos operadores que están allí, qué tanto problema de salud pueden estar teniendo, por un lado, y por otro lado, los tableros eléctricos, toda la parte, todo el sistema interno, en qué condiciones con esas, digamos, niveles de ácido, cómo pueden estar zonas de descarga de agua, por ejemplo, de un reactor de polimerización. Fíjense la humedad que debe haber en esa zona. Entonces, todo eso, esas son condiciones cíclicas que ocurren, como afecta la integridad de mi estructura, de mi tubería. Fíjense, este es un problema aquí también que había en el bajo aislamiento térmico. Fíjense esta válvula antes y después de pintada, y aquí se removió todo el aislamiento térmico, se pintó con la pintura seleccionada aquella vez y reinstalamos el aislamiento térmico. Siguiendo las instrucciones, AMPP tiene una norma sobre cómo debe ser el diseño del aislamiento térmico, entonces siguiendo esas instrucciones para asegurarnos que no va a haber mayores filtraciones. Levantamiento entonces de la información básica,
justificar los cambios de especificación o diseño, justificar las inversiones, porque eso es lo que más toca a los gerentes, definir los métodos de reparación, de protección, cómo nosotros podemos monitorear esas condiciones y esa información permanente nos va a alimentar lo que va a ser nuestro plan de inspección y nuestros mantenimientos bien planificados. Entonces regresamos a la gráfica original, ¿verdad? Data fija, ya la tomamos, levantamos la información, revisamos todos los posibles daños que pueden haber en todo esto y ahora ya con la información que recibimos de nuestras ventanas de integridad operacional, pues generar ese plan de nuevas inspecciones, de reparaciones y ir hacia ejecución de correcciones, solicitud, porque es un trabajo permanente, no es que yo lo hice y ya, ¿no? No es que yo tomo una muestra al mes, no, tenemos que trabajar en esto, o sea, de forma constante, ir generando data variable, ir mejorando nuestro sistema. Muchas veces consideramos que se toma una muestra y eso está bien tomado en un lugar adecuado, que es representativa, y ocurre que pueden no ser. Entonces, podemos colocar probetas de corrosión, sistemas de monitoreo de velocidades de corrosión, de formación sí, problemas de biocorrosión, entonces en las torres de enfriamiento, pero como les dije, nos concentramos en la entrada o salida de la torre de enfriamiento y qué pasa con el resto del proceso, qué pasa con los intercambiadores de calor. Tenemos aquí la colocación de estos cupones, ¿verdad? Que me van diciendo, hey, estás teniendo problemas de corrosión o todo está bajo control. Pero ese todo está bajo control lo vamos a ver luego cuando ocurran los apagones. Hoy en día tenemos la posibilidad de colocar esos sensores, ¿verdad? Y tener señal a sala de control o a mi celular, ¿m? De manera que yo sepa, estamos teniendo un problema de corrosión en tal sitio. El hacer los análisis químicos de sistemas de torres de enfriamiento, de vapor, de condensado, retornos de condensado. Es muy importante hacer el análisis al menos una vez por guardia, por turno, y tomar acciones correctivas, porque muchas veces vemos las gráficas de tendencias como sube, 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 y nadie hace nada. Entonces tenemos que tener un trabajo en equipo y hacer una concientización de cada uno de los integrantes del equipo. Porque como les dije, podemos estar teniendo una torre de enfriamiento que está perfecto y tener intercambiadores de calor incrustados, ¿verdad? Con problemas severos en la superficie, en los revestimientos que tienen internos para proteger de la corrosión, pero se ve que no siempre funcionan bien, no siempre fueron bien inspeccionados y bien colocados. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, evaluar, como les dije, a nivel de salas de control, ver en qué condiciones estamos, qué tanta humedad tenemos, qué contaminaciones hay. Hay probetas para monitorear la velocidad de corrosión atmosférica en este tipo de salas. Hay inhibidores de corrosión volátiles que me permiten proteger los tableros, los espacios cerrados de salas de control. Estamos hablando de protección catódica para instalaciones subterráneas o subacuáticas, ¿verdad? Monitorear en qué condiciones está, sistemas, o sea, instalaciones de concreto, nosotros podemos monitorear la condición por diferentes métodos, destructivos o no destructivos, aunque aquí se ve que está destruido, pero tenemos esa posibilidad de definir ese plan de inspección. Esto de los planes de inspección que debe, o los métodos de ensayo no destructivos que debe conocer nuestro ingeniero de corrosión, por lo va a dar Juan Carlos Ruiz, que nos está acompañando hoy, ya al cierre, o sea, ver qué instalación y con qué ensayo no destructivo hay normas para casi todo, así que no tenemos que inventarnos la rueda, ¿verdad? Diferentes ensayos no destructivos por diferentes condiciones, por diferentes problemas, tintes penetrantes, boroscopio. Yo soy un eterno usuario del boroscopio. Me gusta ver por dentro cómo están los equipos. Hay diferentes técnicas que me ayudan a ver cómo están tuberías por dentro. Y como les dije antes, en mi época teníamos que quitar el aislamiento térmico para inspeccionar. Hoy en día tenemos robots que inspeccionan esas tuberías. O sea que tenemos mucho trabajo hecho, pero tenemos mucho trabajo por delante. Si yo tengo equipos que están fuera de servicio, tengo que preservarlos
para que no se nos deteriore, porque también un equipo fuera de servicio es un problema más. O sea, cuando se apaga una caldera o se apaga una planta, ya los operadores están ahí en sala de control, echándose chistes, pero tenemos que hacer recorridos, ver si ese sistema de preservación está trabajando o no. Y regresamos aquí para tener una instalación en perfectas condiciones, pues tenemos que hacer todo un estudio, un levantamiento inicial y generar esa, ese correctivo que debemos hacer. De nuevo, soy un fanático de trabajar en la generación de relevo, así que nuestros dos capítulos esperamos que el año que viene tengamos 3, 4, 10 y sean muy activos, muy incorporados a la actividad y que quieran aprender, ¿verdad? Es un tema de responsabilidad social que nos hemos planteado, así que los invitamos a los jóvenes y a los menos jóvenes a que ayuden a formar a estos jóvenes, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos dos capítulos, uno en el ITESO y el otro, el segundo que se formó en la Universidad de Guadalajara. Esperamos que próximamente esos grupos de 10, 12, 15 personas cada vez sean más grandes y que se incorporen más universidades, ¿no? Entonces, el próximo webinar, un poco para hacerle publicidad, ¿qué debe saber de ensayo no destructivo un ingeniero de corrosión dentro de la función de mantenimiento? Este ciclo de webinar será 3, ahora ya son 4, y espero para hacer el enlace con el siguiente ciclo, tener un cuarto, un quinto webinar de esta parte de mantenimiento y planificación. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario, por favor, no me dejen solo. ¿Mm? Y disculpen que me tomé más Buenas, tiempo del que era. buenas tardes. Antes que nada, agradecer a todos y agradecer al ingeniero Carlos Andrés por esta iniciativa de concientizar ante el tema. Veo aquí compañeros, cerca de 10, 9 compañeros de Cotemar. Podemos tener múltiples casos de costa afuera, la mayoría trabajan costa afuera, a un ambiente bastante agresivo, algún Ujú. estudio de caso, algún ejemplo, alguna alternativa, todo con fines académicos, es decir, todo con fines de fomento a la concientización y a la mejora, ¿verdad? Porque en cada caso tenemos un aprendizaje nuevo. Eh, Me parece muy bien la iniciativa, reitero, cuentan con un servidor, Andrés tiene mi contacto, creo que por ahí estamos en un grupo del CIP2. Eh, si podemos aportar en algo, documentos, alguna especificación, algo para poder mejorar y aportar y sumar, cuentan con un servidor. Y no dudo que los compañeros como la ingeniera Jessica Rebollar, que los vi conectados, eh, no tengan también esas ganas de poder participar y exponer algo con fines de aprendizaje y concientización. De mi parte es todo y agradezco mucho la atención y el tiempo que le están dedicando a esto. Jesús Enrique, quedaste grabado, así que tienes que cumplir. ¿Ah? Sí, sin problema. Vale, espero, Amigo, bueno, creo que Arturo quiere hacernos un comentario. por, Estaba diciéndonos que quería hacer un comentario. por Ar- favor, por favor, Sí, muchísimas gracias. Excelente exposición, gracias. Carlos. Gracias por beneficiarnos compartiendo tu conocimiento. Y quisiera dirigirme a todos en general para comentarles de la importancia de ser miembros de AMPP. Nuestros comités de interés técnico, como los que nos proponen, nos ayudan mucho en la labor día a día, pero otra herramienta a la que pueden acceder es incorporarse como miembros activos de la organización AMPP, hacer más nutrido el capítulo Jalisco y llevarse de beneficio cosas importantes. Más o menos una de las cosas que les puedo decir, que hay dos tipos de membresía, la de la persona individual y la de empresa. ¿Ok? En una membresía individual, ustedes tienen acceso a los estándares originales de SSPD y de AMPP. Con la cantidad ronda más de 1000 estándares que Ujú. pueden consultar en línea, ¿verdad? Eso pagando su membresía individual. Si ustedes optan por tener una membresía empresarial, por ejemplo, ahorita el caso del ingeniero de Cotemar, si compran una membresía que les abrigue, les pueden dar, dependiendo de la membresía que elijan,
5, 10, 20 plazas para que sean todas estas personas, todas estas plazas tengan acceso a los estándares, incluso la membresía empresarial les da acceso a que una persona de la organización tome cursos en línea, como, digamos, temas tan básicos como el, el corrosión, básicos de la corrosión, que es un curso de más de $1000, pues bueno, va incluido un curso gratis por cada vez que se renueva la membresía. Entonces, es muy bueno ser una comunidad y estar todos activos en contra de digamos, para la prevención y el control de la corrupción, compartir nuestros conocimientos, pero no se nos olvide dar ese último paso, que es afiliarnos a MPP para tener acceso a estas herramientas que están ahí para nosotros y también, digamos, estemos preparados y equipados para consultas y todo, y todos estos materiales y las normas que nos hizo el favor de mencionar Carlos, pues vamos a tratar vamos a tener acceso. Obvio, las normas de ASTM son de una organización distinta, pero las SSPC, AMPP y normas de la NIS van a estar ahí disponibles para los miembros activos. Son parte del paquete. Pues esto sería prácticamente mi comentario y agradecerles por poner este tema tan a la vista y tan al alcance de todos. Buena tarde. Muchas gracias, amigo Arthur. Creo que nuestro amigo Felipe quiere tomar la palabra. Adelante, adelante. Ya, antes de que Felipe, muchas Pues, gracias Arturo por tu participación. Felipe, ya te voy a dejar espacio. Les pido, ya hay uno menos que hace un ratico ya están empezando a salirse. Les pido que coloquen su nombre, o sea, para saber quiénes estuvieron, porque la asistencia no la toma en automático el Zoom. Coloquen su nombre en el chat, de manera que nosotros podamos ya, y su correo electrónico, enviarles alguna información. Quiero compartir con ustedes un artículo, ¿verdad?, que escribí recientemente sobre esto mismo de cuidados de corrosión. Entonces, por favor, coloquen en el chat su correo electrónico. Disculpe, Felipe, díganos. muchas gracias. Antes que nada, agradecerles atentamente el que nos compartan esta información que para todos resulta de gran interés, todos los que estamos en esto de la corrosión, muy importante. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Carlos. Y únicamente para complementar un poquito todo este tema. Efectivamente, lo que nos han compartido, pues es la base para tomar decisiones adecuadas en lo que tiene que ver con el diseño y hablando particularmente de la protección anticorrosiva de los equipos o las estructuras en las plantas. Después de esto, después del análisis y de toda esta información, que para nosotros, en nuestro caso, que yo trabajo para el área de ventas de Carboline, pues es de gran relevancia, de gran importancia cuando algún usuario, alguna persona se acerca a nosotros y nos dice, oye, ¿qué podemos colocar? Inmediatamente, pues la respuesta es, con todo gusto apoyamos, necesitamos la información de la exposición que tiene el equipo que quieres proteger. Y con toda esta información, a nosotros como fabricantes se nos facilita el poder recomendar algunos sistemas que puedan ser más efectivos en la protección contra la corrosión. Después de seleccionar un material adecuado para el ambiente de corrosividad al que se va a exponer el equipo, viene la parte no menos importante que es la ejecución ya del proyecto. Muchas veces se descuida esa parte y aunque tengas materiales correctos, la aplicación, el manejo del producto no es el adecuado. Entonces, esto de la corrosión nos requiere que estemos concentrados al 100% en todo el ciclo, en todo el proceso, para asegurar que al final tener éxito en lo que es la protección anticorrosiva. Muchas veces en muchas plantas los clientes o la gente encargada de mantenimiento usa mucho todavía acá en México el hecho de tomar especificaciones viejas, incluso que hayan fallado,
porque así se fabricó originalmente el equipo y eso vuelven a pedir y no cuestionan más ni se meten un poco más allá para realmente poder enfrentar y tener un mejor resultado en esto de la protección anticorrosiva. Entonces, pues en primera instancia, como decía al principio, agradecer esta información que es muy importante y a la vez reiterar el apoyo de todos los que estamos interesados, particularmente el mío, para participar en lo que se requiera y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, excelente día para todos. Igualmente, Felipe, quedaste grabado, así que tienes que cumplir. ¿Eh? A Igualmente, sus Felipe. órdenes. Igualmente, Felipe. Gracias, gracias por acompañarnos. José Luis nos está acompañando hoy. José Muchas Luis gracias a todos. Cárdenas. Buenas tardes. ¿Ah? Mira, aprovechando la oportunidad, Carlos, yo José redondeando Luis. unas figuras que mencionaste, básicamente la importancia del trabajo en equipo. Mencionaste, por ejemplo, de gente que diseña y luego que se fuera a operar a mantenimiento para que todos los criterios de diseño los pudiera compartir. Lo Hay una sufriera. figura, sí, sí, no, está bien, pero digo, hay una figura generalmente en el tema de incorporación de proyectos que es el visionamiento y arranque, donde es un puente entre el que diseña, el que define las características de los equipos y ya la aportación y los criterios de diseño para la incorporación a una planta. Y ahí se traduce precisamente gran parte de qué características se deben de seguir, cómo tenemos que generar una guía de servicio, con qué alcance, con qué frecuencia, etcétera, para poderla integrar y entonces ya en un programa de mantenimiento poderlo relacionar. Y luego en la incorporación de los operadores, también definir qué son las cosas que son las que tienes que estar reportando, inspeccionando o diario o cada X tiempo para que entonces tengas información del estatus que tiene ese equipo. Mencionaste algunas cosas de control directo, de tiempo real, sería excelente, pero muchas empresas a veces no cuentan con el recurso económico suficiente, por lo cual a veces dificulta, pero dependiendo el impacto se puede pensar, porque ya hay ahorita pues, temas tecnológicamente hablando avanzados y a un costo muy accesible. Y el tema del predictivo, que yo creo que también queda en la industria muy a la ligera, pues es algo que también se puede incorporar para que este asunto camine de mejor manera. Y el criterio, aquí yo creo que ustedes tienen una función medular de los criterios para poder seguir avanzando en ese sentido y cómo llevar esa información para que a través de ciertos límites les pueda avisar que pues, ya están fuera de él o la tendencia que llevan les va a generar un problema en el futuro importante. Entonces creo que toda esa confusión se puede hacer y ¿por qué no? Hiciste algunas menciones, por ejemplo, en temas de recirculación de vapores, etcétera, el poderle preguntar a la gente de proceso o los encargados de la operación, cuáles son los mecanismos que se generan para que entonces los tomen en cuenta dentro de un programa de mantenimiento. Entonces, todo el conjunto precisamente es el trabajo en equipo y creo que el mecanismo es el cómo los engrano que me permita entonces avanzar correctamente. Así Sí, es. Así es. Muchas gracias, bien. José Luis. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos hoy también. Espero que esto haya complementado tu importante Sí, aporte en el webinar anterior, ¿verdad? Les invitamos, o sea, quienes hayan dejado su correo electrónico, les voy a dejar el enlace por si quieren volver a ver el webinar y les voy a dejar el enlace de los webinars anteriores, de manera que si no estuvieron, puedan tener acceso, ¿no? A esto, al webinar que nos compartió José Luis Cárdenas hace un par de semanas y así, ¿no? Yo cometí un pequeño pecado, invité para la próxima, o sea, este ciclo era de 3, ahora va a ser de 5. Viene un nuevo webinar, como les comenté hace un momento, de qué debe saber un inspector de corrosión o una persona de corrosión con respecto a ensayos no destructivos. Y después, para hacer el escalón, para entrar a la parte de recubrimiento, pues hay otro que se llama cómo hacer un plan de repintado de estructuras, de manera que después pasemos a la parte que domina muy bien Andrés sobre inspección de pintura.
de aplicación de pintura. Entonces, la idea es que vayamos alimentando todo eso. No sé cuántos de los presentes son estudiantes, no, me gustaría escuchar la opinión de alguno de ellos para ver qué tan accesible, entendible es esto para ustedes, porque tenemos además estudiantes desde segundo semestre hasta a punto de graduarse. Entonces, un Sí. poco me gustaría escuchar la opinión de ustedes para ver si estamos realmente alimentando nuestra generación de relevo. Aurea, Aurea se A nos ver, está quedando dormida o qué. se me hace que salió. No la ¿Eh? veo. A ver, deja ver. Sí, se me hace que ya salió. No, no la veo. Mm, Vi bueno, a tres chavos también del capítulo ITESO y también salieron ya y vi a uno de la Universidad de Guadalajara también andaban aquí, dos creo que eran, y sí salieron, sí salieron. bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún aporte que tengan ya para cerrar si no hay más nada? Y agradecerles a todos. Roberto, cuéntanos. Roberto Carlos, cuéntanos. Estás con el micrófono apagado, Roberto. Ok, buen día. Buenos días. Sí, con relación al webinar, la verdad, excelente. Muchísimas gracias por toda la información proporcionada y si no interrumpimos o no participamos mucho durante la ponencia es porque la verdad la ponencia está muy buena, interesante, Yeah, nutrida de información y la verdad, mis respetos para Carlos y todos los participantes. Roberto. En realidad quería hacer un comentario con relación a los temas específicos relacionados al tema de control de corrosión. Eh, Algunos webinars que considero que se pueden dar de manera más particular, enfocados a ciertos puntos. Por ejemplo, en mi trabajo, trabajo en una empresa constructora que se llama Bonati y día a día nos encontramos con temas relacionados a los materiales disimiles o tema de par galvánico, Ujú, porque se nos presentan conexiones ya sean roscadas, ya sean atornilladas o ya sean soldables de materiales disimiles y todo el tiempo estamos viendo de qué manera mitigar o de qué manera resolver el tema del par galvánico. ujú, Ujú. Entonces, ese es un tema que se me hace bastante importante y en la industria de hoy en día lo tenemos presente en todos los proyectos industriales. Son desde pequeños hasta los más grandes, tenemos todo el tiempo esos acoplamientos, ese tipo de uniones o de contactos Sí. entre materiales con diferente potencial o con diferentes características físico-químicas que terminan en una condición de par galvánico. ujú. Y ahí se mencionó, lo escuché que lo mencionó Carlos, en un par de ocasiones y se me hace algo muy interesante en lo que a muchos de los que trabajamos en el sector de la industria nos interesa y nos gustaría ahondar un poquito en el tema, eh, aprovechar las tecnologías y toda la información que ya existe para ir aprendiendo cómo día a día poder resolver estos temas que se nos presentan en el trabajo en relación a este fenómeno de la corrosión Sí, que nos Claro. debe interesar a todos. sí. Gracias. Sí, Gracias, Roberto. de hecho el tema que traemos ahorita con lo de las membresías que queremos que la mayoría se acerque y se afilie, es precisamente por eso, porque queremos tener un control, con los miembros y ver qué interés técnico, qué interés tiene cada miembro para nosotros poder enfocar también alguna serie de webinars especializados para ese interés de cada uno, ¿no? Entonces, porque a lo mejor a algunos les interesan los barcos y hay otros dos, tres que no, entonces queremos hacer de repente sí para los que son miembros, o sea, darles el lugar de miembros y poderles dar la facilidad de Sí, darles los webinars especializados para cada uno del medio, pues. ¿Va? De los medios en los que estén. Eso precisamente es lo que queremos hacer. sí.
Roberto, quiero aprovechar tu comentario. Precisamente hace unos días en LinkedIn, capturé unas imágenes de que un contratista ponía con mucho orgullo una tubería de agua alimentación que es de acero al carbono y todas las uniones, las válvulas, los codos, todos eran de bronce. ¿Mm? Entonces, eso está prohibido por las normas. Eso quiere decir que ese contratista que se sintió orgulloso de esa instalación que hizo, pues no está cumpliendo con el mínimo requerido por las normas. Quiere decir que hay mucho por educar, hay mucho por formar al ingeniero de diseño, porque falta ver quién fue el que lo especificó, al contratista, al usuario, que cuando, si yo voy a mi instalación y veo que a mi caldera le están poniendo eso, le digo, hey, no, 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 retíralo, me lo pones todo de acero al carbón. ¿Mm? Entonces, hay mucho por hacer, don Roberto. Así que podemos, hay un grupo de personas que están en la onda de educación, formación, podemos trabajar en algo así. En la parte de planificación de mantenimiento, ya hemos hablado con José Luis para formar un grupo. Entonces, es interesante si alguno de los que ya quedan en el grupo tienen algún tema en particular, como lo acaba de comentar Roberto, pues pónganlo ahí en el chat que va a ser considerado. Jesús Flores, tienes otro mano levantada. Yes, Flores, sí, Ah, adelante. perdón, Jess Es Flores. Yes, sí, sí. Hola, buenos días. ¿Sí me Buenos escuchan? días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Inge Carlos y Inge Andrés. De verdad fue súper interesante la charla. Justamente lo que comentaba nuestro compañero anterior, sí habían momentos en los que a lo mejor sí nos pareció interesante los temas, pero pues dejamos que el Inge Carlos siguiera, ¿no? Sobre todo aquí donde estamos nosotros, junto con el ingeniero pues, Jesús Bueno, somos de Ciudad del Carmen, estamos en Cotemar, pues tenemos varios escenarios, ¿no? Ahorita me pareció súper interesante, inclusive le escribí por chat a mi jefe de que Inge los tanques, porque estamos viendo unos tanques que van a reutilizar. Entonces, nos encontramos justamente lo que el Inge decía, de que muchas veces la parte operativa no tiene como que un plan y ya quieren como que hacer las cosas así. Entonces nos hablaron y nos dijeron, no, que está el tanque, hay que hacerle medición de espesores, charala. Entonces, a ver, no, vamos a hacer una reunión, cuál es el objetivo, qué quieres hacer con ese tanque, cuál va a ser tu alcance, ¿no? Entonces, sobre de eso, nosotros marcar la pauta, porque pues si no tenemos como que ese plan de trabajo, pues vamos a caer en el mismo camino de ellos, ¿no? Entonces, como ya era un tanque que ya ya está prefabricado, ya es reutilización, pues obviamente tiene protección anticorrosiva y todo eso. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues quítale toda la protección anticorrosiva para poder ver bien cómo se encuentra el metal base, ¿no? Porque sí vemos óxido por fuera y todo eso. Entonces ahorita ya justamente nos avisaron que ya los amblastearon y vamos a hacer la medición de espesores. Entonces, de verdad son temas que estamos viendo hoy, día tras día, y pues vemos algo así como que justamente de eso y es súper interesante. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar presentes en todos los webinars que ustedes hagan porque pues Gracias. sí nos sirve muchísimo, ¿no? Y son personas de mucha experiencia y pues eso se agradece que compartan su conocimiento. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Tengo por ahí otra dudita rapidita nada más. Para ser miembro de AMPP o pagar lo que es la membresía, tienes que o sea, ser miembro de AMPP o cualquiera puede pagar su membresía. O sea, para ser miembro tienes que pagar una membresía, pero no tienes Ajá. que tener una certificación ni Ah, absolutamente ok. nada. Sí, no tienes que tener nada. O sea, pagas, si es la individual, como nos dijo nuestro buen amigo Arturo, que nos ayudó en ese tema, son creo $99 la personal, la personal y la de ¿cómo se llama? La de empresa, Corporativa. La empresa. la corporativa va de varios precios, pues la más económica son $1,000 anuales, pero te incluye 5 miembros y como dijo Arturo, te incluye descuentos en certificaciones, te incluye algunas certificaciones gratuitas, o sea, son pláticas gratuitas, si no, Arturo, algo así comentaste, y te incluye también, pues, la entrada a todas las normas, pues, son gratuitas completamente también. Va, Ah, ok, de acuerdo. Entonces yo sí. paso el dato por acá porque sí hay muchos compañeros que están interesados, pero pues no tienen la certificación
de No, no arbitraje. hace falta, no hace falta. Ok, No hace falta, sí. excelente. Sí, no hay Muchísimas problema. Puede, gracias a todos. Jess puede llegar a ser presidente del capítulo sin estar certificado. Ok, excelente. Te lo digo yo. Ok, de acuerdo, Inge. Vale, Gracias. vale. Bye. Gracias a ti, muy Dale. amable. Te estaremos contactando, ¿ah? Roberto, ¿tienes la mano levantada otra vez? Sí, gracias. Bueno, 2 minutitos. No hay problema. Algo importante que mencionaron, compañero de representante o trabajador de Carboline, es Ujú. el tema de todos los productos y materiales que existen, toda la tecnología que existe. eh, Correctamente dice, no van a funcionar solos, sino lo sabemos aplicar y lo sabemos utilizar. Es importante también, yo creo que sería en un futuro reforzar el tema de la selección y aplicación de los recubrimientos, Sí. porque a mí me ha tocado vivirlo con ciertos clientes a los que les hemos hecho proyectos que dice, yo el producto X no lo acepto, Ujú. ¿sí? No está dentro de mi especificación, no es de los materiales que yo recibo. Y me ha tocado vivirlo que muchos productos son rechazados no porque el producto sea malo, sino porque deriva de una mala aplicación. Hay clientes potenciales que no puedo mencionar nombres porque son empresas a las cuales nosotros les trabajamos y ellos te dicen, no, este producto yo no lo quiero, es que en tal proyecto tuvimos muchos problemas con él. Y haciendo remembranzas, hay proyectos en los que hemos participado y se derivan de una problemática relacionada a la aplicación, no al tema Sí. del producto, de la calidad del producto, Sí. el funcionamiento del producto. Y ahorita estoy participando en un proyecto en el cual no aceptan productos de la marca Carbola. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas con una pintura que se les levantó en un lado X. Entonces, muchas veces eh, crucificas las marcas y los productos por causas de una mala aplicación, porque agarraste una empresa contratista barata o sin experiencia y sin el personal con la competencia adecuada para aplicar un producto. Una mala aplicación deriva en fallas del recubrimiento y Sí. crucificas o satanizas el producto. Y ya después ese cliente, que la verdad son clientes potenciales, ya no quieren ese producto, no Sí. quieren esa marca, no quieren saber nada de ese producto. Y a nosotros también como empresas constructoras nos toca batallar porque sabes que son productos del mercado, que están en el mercado, pero no los puedes utilizar porque Sí. el cliente no lo quiere, porque alguien hizo una Sí. mala aplicación. ¿A qué voy al comentario? Que rápido es el tema de que tenemos también que empezar a hacer conciencia de que es necesario la La formación capacidad. de los Sí. aplicadores Sí. y samblasteros, Sí. aplicadores de los productos de una manera más consciente y más comprometida para obtener buenos resultados en los trabajos y evitar manchar el nombre de los productos. Sí, Gracias. correcto, correcto. Sí, definitivamente es uno de los temas que yo traigo para los próximos webinars. Eso, precisamente. De hecho, el comité técnico que estoy formando para ahora nada más a lo de los intumescentes, digo, a final de cuentas llévalo de la mano lo mismo porque es un tema muy delicado. O sea, ahorita hay un boom aquí a nivel nacional para la intumescencia. Y no todos lo saben aplicar, muy pocas empresas saben de qué se trata eso. Es lo mismo, ¿no? Igual con epóxicos, igual con otros temas. Hay muchos que nada más, a veces hasta por venderte el producto, muchas empresas de pintura te venden hasta la maquinaria con todo el producto y te dan una capacitación de 2 semanas y con eso piensan que el aplicador ya puede hacer su aplicación correcta. Y no, muchas veces no es así, ¿no? O sea, conlleva muchas cosas atrás. Precisamente ese es uno de los temas que traigo yo. El cómo... eh,
seleccionar una mano de obra adecuada para una aplicación de sistema de recubrimientos para no tener algún problema a largo plazo. Y sí, efectivamente, como dices, siempre por lo regular echan la culpa a la pintura o a los aplicadores y muchas veces son otras cosas también. Hay muchas veces que las especificaciones están mal generadas, hay muchas cosas de trasfondo, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, el 95%, 90% de los análisis de falla que me toca ir a revisar a mí es por una mala especificación. Está mal especificado un producto que a lo mejor no está diseñado para esa situación. Entonces, y ellos piensan que el producto es el que salió mal y no, sino porque más bien la especificación no está bien realizada hacia ese producto. Pues entonces, y muchas veces, o fue la mano de obra, o fue el producto, o fue esto. Entonces, hay muchas cuestiones que también es la especificación y sí, en muchas otras, sí es una mala mano de obra deficiente completamente. Sí, 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 definitivamente ese es un tema muy delicado que hay que abordar, pues sí, claro que sí. Sí, Definitivamente. Gracias. sí. ¿Algún otro comentario ya para cerrar? Para que no nos regañen porque ya llevamos más de 1 hora y media. Sí, ese tema de la especificación es muy importante. Por eso la cadena va desde el diseñador hasta el Correcto, mantenedor, completo, todo. correcto, ¿Sí? correcto. Sí, Muchas correcto. gracias, don Urbano. Gracias, Urbano. Qué bueno Bueno, que te presentaste, que vinieron para acá. vale. Bueno, entonces si no hay más nada, me toca, señor presentador, por favor, te pida al grupo porque yo fui el ponente hoy. No, pues sin más nada que agradecerles otra vez de nuevo, porque sin ustedes no se hubiera hecho nada de esto. Agradecidos estamos con ustedes y los esperamos en los próximos webinars. Carlos, ¿nos puede recordar? ¿Ya tenemos fecha para el próximo ciclo de webinars? Sí lo tengo, pero no me acuerdo. Ok, Me bueno, yo disculpan. se los hacemos llegar, Seguro, ahorita seguro. déjenos sus Todos los que correos, dejaron sus correos, sí, para saber que estuvieron teléfonos, presentes. correos y nosotros ahorita tomamos datos y nos ponemos en contacto con ustedes para poder dar seguimiento a los siguientes webinars, ¿sale? Señor. Muchas gracias por todo. Hasta luego. No, No, pues que Gracias, gracias a agradecen. hasta ustedes. luego, saludos. Gusto, Estamos, Eduardo. gracias, Gracias, hasta Muy luego. bien. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buen día. Muchas Aurea no gracias. se Gracias, había ido. Saludos. saludos.